muchísimo la pobreza. Hay que ver Grecia, hay que ver Portugal, hay que ver Argentina, hay que ver todo el cono sur latinoamericano para saber qué desastre en relación a la pobreza generada han causado las políticas que se han puesto en marcha. Todo con una inmensa manipulación, una inmensa mentira. El poder político, la clase política que está dando cobertura a este ataque de derechos sistemáticos, sociales y laborales, participa de una gran mentira, una gran manipulación para hacer eso adelante. Y a partir de ahí, nos queda un mes y pocos días para la huelga general del 29 de marzo. Va a salir muy bien, porque la gente sabe lo que está en juego, porque los jóvenes, las mujeres, los jubilados, los hombres que tienen trabajo, las mujeres que tienen trabajo y los que no lo tienen saben lo que está en juego y saben que hay que salir a la calle, que hay que movilizarse, que hay que luchar, que hay que pelear por defender aquello que nuestros antepasados consiguieron. Las luchas son imprescindibles en momentos como este, absolutamente imprescindibles. Y no hay que bajar la guardia respecto a eso. La huelga general tiene desde nuestro punto de vista tres objetivos. El primero, rechazar las políticas de recorte y ataque a derechos laborales y sociales. El segundo, socializar la alternativa, porque la tenemos. Existe una alternativa social a esta política unilateral. Y la tercera, muy importante en esta fase, hay mucha gente, mucha militancia de movimientos sociales y de sindicatos que está dando la cara de manera anónima por sujetar esos derechos en empresas, en la calle, defendiendo derechos. El contrapoder está ahí. Y el contrapoder tiene que tener ilusión para trabajar. La militancia de nuestras respectivas organizaciones, cada una en el ámbito donde esté, necesita ilusión, necesita oxígeno. Y la huelga general le va a dar oxígeno para seguir con esa lucha adelante. Bueno, konpokatu genuenean izan zen otsailaren 4an bakartzik eta eguraldia Se tomaron las cubas del café. Baita